Bueno, vamos a comenzar hablando del neoclasicismo. La arquitectura neoclásica es un estilo occidental que se dio a partir del movimiento neoclásico, por una reacción contra el estilo barroco. Este desea imitar los conceptos estéticos del arte griego, porque los considera superiores, más puros que los del arte romano. En general, hay pocas creaciones, predomina la imitación sobre la invención. Su concepto de belleza está basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y la matemática. El material fundamental es la piedra, sobre todo el mármol. El elemento de soporte principal es la columna. Las cubiertas suelen ser abovedadas, inspiradas en el arte romano, pero al exterior encontramos a veces estructuras con entablamientos y frontones triangulares poblados de estatuas. Los edificios guardan proporciones basadas en volúmenes geométricos y simétricos, lo que facilita el ser vistos desde distintos ángulos. Se da el desarrollo de fachadas estáticas y pórticos con columnas a partir de los templos clásicos. En arquitectura griega llamamos órdenes a diferentes estilos de construcción que se distinguen por la disposición de los elementos arquitectónicos fundamentales. Las columnas, los capiteles que las coronan y el entablamiento, aquello que está dispuesto sobre los capiteles. En Grecia hubo dos órdenes arquitectónicos básicos: el dórico, el más antiguo y que se caracteriza por su sencillez, y el jónico, que se define porque las columnas tienen un capitel en forma de volutas. Y el tercer orden, el corintio, que es una variante del jónico y es más tardío. Su principal característica son los capiteles decorados con hojas de acanto. Podemos ver estas características en las imágenes. Nosotras utilizamos como ejemplo la Facultad de Derecho de la UBA, ubicada en la avenida Presidente Figueroa Alcorta, al 2236. Este edificio, que data de 1949, es el resultado de un concurso de anteproyectos adjudicado a los arquitectos Arturo Ochoa, Ismael Chapore y Pedro Vivent. Está inspirado en el más puro estilo dórico. El presidente Juan Domingo Perón y su esposa, Eva Duarte, inauguraron el actual edificio de la Facultad de Derecho. Se trata de una expresión de monumentalismo, la tendencia a las grandes proporciones en las obras de arquitectura para instarlas como expresión de poder. El edificio fue construido durante una época de gran crecimiento de la Universidad de Buenos Aires, que durante la primera presidencia peronista contaba con unos 14.000 alumnos. La nueva sede de Derecho se instaló en el lugar que hasta entonces estaba ocupado por Filtros de Obras Sanitarias de la Nación, la empresa estatal de agua. Vino a reemplazar al mucho más pequeño inmueble de estilo gótico de Las Heras y Ascuénaga, en donde se formaban los futuros abogados desde 1925, que fue destinado entonces a ingeniería. Casi todos los materiales utilizados en la construcción fueron nacionales. Por ejemplo, el revestimiento del frente, el pórtico de entrada y la gran escalinata están hechos con piedra traída de Mar del Plata. En los 40.000 metros cuadrados construidos, originalmente había 51 aulas, con capacidad para entre 50 y 150 alumnos, pero también se destacan los espacios pensados para la realización de conferencias o actos académicos o artísticos. Podemos decir que en el caso de la Facultad de Derecho de la UBA, se obtiene un friso liso, o sea, un capital simple con un arquitrabe liso, tiene lo que parecería una basa y un fuste con estrías. Podemos decir que no posee un frontón y se caracteriza por su gran estereobato, perteneciendo al régimen dórico. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, siendo sus precedentes el barroco y el rococó. Se considera el romanticismo como el arte del tercer estado, desmarcándose de la nobleza y la iglesia, alejándose de las reglas grecolatinas. Le otorga un valor casi simbólico al color, subrayando el movimiento. Este nuevo estilo artístico busca vitalidad y renovación, teniendo al pasado como fuente de inspiración. Entre las características de la arquitectura romántica podemos remarcar la inspiración en la cultura cristiana del medioevo, especialmente el romántico, el gótico y el bizantino, el rechazo al academicismo del clasicismo, estricto e intelectual, dando paso a un estilo artístico lleno de pasión, creativo, libre y abierto a las emociones del autor. Utiliza la naturaleza como foco de inspiración, la defensa del individualismo resaltando el yo, las ideas de la Revolución Francesa, el rechazo a la industrialización y la búsqueda de la gloria en el pasado.
El estilo neogótico, que se encuentra dentro del romanticismo, es una interpretación posterior de esas majestuosas construcciones diseñadas por grandes maestros. Algunas características del estilo neogótico son los techos extremadamente altos, arcos apuntados, vidrieras altas y superficies interminables de decoraciones lujosas y ornamentadas. Elegimos para representar al neogótico el Centro Cultural Recoleta. Lo identificamos como un centro neogótico debido a sus características, la similitud con una catedral, las siluetas dirigidas hacia arriba para estar lo más cerca de Dios, pero debemos aclarar que también lo definimos como ecléctico, porque podemos observar repetidas veces en su figura algunas partes que remontan al neoclasicismo. En los arcos de medio punto, a la cúpula que podemos observar en el medio de la construcción, entre otras características. Bien, es conocido históricamente como la sede de lo nuevo. Desde su inauguración como centro cultural en 1980, sus salas se convirtieron en el lugar para que los artistas pudieran reflejar libremente inquietudes y búsquedas alejadas de una mirada conservadora. En una época donde había pocos espacios institucionales para expresarse, el Recoleta alojó las nuevas disciplinas. Con una impronta arquitectónica que tuvo distintas etapas y el sello original de Clorindo Testa, Jacques Bedel y Luis Benedict, el Recoleta fue uno de los principales centros que albergó en los 80 el clima de época que se había forjado en los últimos años de la dictadura militar, durante los cuales los artistas jóvenes se unieron en espacios clandestinos y construyeron una cultura underground y transgresora en sótanos, locales nocturnos y discotecas. En los primeros años de democracia y bajo la dirección del arquitecto Osvaldo Vieso, el Recoleta fue uno de los primeros circuitos oficiales en incluir en sus salas estas expresiones artísticas que habían nacido en los márgenes. El concepto de joven, que había sido asociado a lo peligroso durante la dictadura, fue en el Recoleta una reivindicación fundamental que se logró al darle más visibilidad a las nuevas generaciones. Antes de ser un espacio para los artistas, el Recoleta era durante el siglo XVIII el convento de los franciscanos. Luego, con la Revolución de Mayo, fue su academia de dibujo. En 1822, el predio devino Escuela de Agricultura, Jardín Botánico, Prisión y Cuartel. En 1834, después de la rebelión de Juan Lavalle, fue el primer hospital de clínicas y un asilo para enfermos mentales. Más tarde, Valentina Alsina inauguró allí el asilo de mendigos y luego pasó a ser un asilo de ancianos en 1944. El Recoleta cambió de destino para siempre en los 80, cuando se convirtió en el epicentro del arte joven, ecléctico y de vanguardia. El movimiento artístico Art Nouveau surge a fines del siglo XIX y permanece hasta los inicios del siglo XX, buscando contrastar con la industrialización después de la Segunda Revolución Industrial. Hace referencia a la intención de crear un nuevo arte, joven, libre y moderno. Una vez más, y como en todos los movimientos, una ruptura con el anterior, teniendo presente una idea clara: el futuro ya ha comenzado. Se valora lo artesanal, aunque sin renunciar a los avances industriales, y se respira una aspiración de democratizar la belleza o socializar el arte. Para ello, se potenció la idea de que hasta los objetos más cotidianos deben tener un valor estético, además de ser accesibles para toda la población. Desaparece así la jerarquía de artes mayores y menores, teniendo el mismo valor un edificio que una joya, un cartel que un cuadro. De hecho, los propios artistas realizan los marcos para sus cuadros, los arquitectos diseñan también los muebles. Estéticamente, hay una evidente inspiración en la naturaleza, vegetales y las formas orgánicas. Se entrelazan con el motivo central: la línea recta no interesa, se prefieren las curvas y la simetría. Todo es más sensual, buscando complacer a los sentidos. Así que flores, hojas, tallos retorcidos, insectos, cabellos femeninos rellenan todo el espacio. Elegimos la confitería del Molino como representación del Art Nouveau porque, como podemos observar, posee una belleza destacable con la imitación de un molino, un objeto cotidiano en un edificio. Los detalles observables en algunas de las paredes del edificio, con formas irregulares e imágenes distintas que marcan el Art Nouveau. La confitería del Molino fue inaugurada en 1917 por Constantino Rossi y Cayetano Brena, ambos reposteros italianos, y bautizada de tal manera porque enfrente, en la Plaza del Congreso, funcionó el primer molino harinero de Buenos Aires.
La construcción del edificio de 5.000 metros cuadrados y uno de los más altos de la ciudad fue hecha con todo el material importado de Italia y le fue encargada al arquitecto Francesco Gianotti. En 1930, durante la dictadura que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, la confitería fue incendiada y reconstruida un año después. La muerte de Brena en 1938 significó el fin de la Belle Époque. Desde entonces pasó por distintas manos hasta que se produjo su quiebra en 1978. Mediante un decreto, en 1997, cuando cerró sus puertas, fue declarada Monumento Histórico Nacional y, 3 años más tarde, fue considerada Patrimonio Histórico del Art Nouveau y la vanguardia de la Belle Époque por la UNESCO. En 2014, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.009 y se procedió a la expropiación de la confitería del Molino. Desde 2018, el órgano legislativo, así como el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, iniciaron la restauración del inmueble que reabrió este pasado 8 de julio, a 4 años del inicio de la restauración.